Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. ¿Podemos imaginar la historia de nuestro ejército sin la música militar? De ninguna manera, ¿verdad? Hoy es uno de esos programas para dejarse llevar, para sentir, un programa para escuchar y que estoy seguro os hará vibrar de emoción. El Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, consciente de la importancia y de la calidad y riqueza del patrimonio que encierra la música militar, creó en 1999 una fonoteca encuadrada en la Biblioteca Central Militar en Madrid, con más de 7.000 obras de música militar, desde la antigüedad hasta nuestros días, tanto española como del resto de países del mundo. Un auténtico tesoro. ¿Quién no conoce Banderita, Soldadito Español o Los Voluntarios? La música militar es seña de identidad de nuestro ejército y este programa se escribe en papel de pentagrama. Vamos a pasar un rato musical. Comenzamos la partitura. Desde sus inicios, la música militar ha acompañado a los soldados a lo largo de la historia, sirviendo para transmitir órdenes, estimular la disciplina, rendir honores, acompasar la marcha o despertar en el alma la vibración patriótica y los sentimientos guerreros. La música militar española, rica en tradición y con un gran legado, ha sido una parte integral de la historia de España a lo largo de los siglos. Desde majestuosas marchas militares hasta himnos patrióticos, este género musical ha acompañado a nuestro ejército y ha desempeñado un papel destacado en momentos cruciales de la historia de nuestra nación, reflejando también las transformaciones sociales y políticas a lo largo de los siglos. Las primeras manifestaciones de música militar las encontramos en algunos restos arqueológicos del Neolítico, pero la que podemos considerar la primera representación de un músico militar es el relieve del guerrero de Osuna, del siglo II a.C., hallado en dicha localidad sevillana, donde se representa a un guerrero ibérico tocando algo parecido a un cuerno. En la época romana, la música fue evolucionando y se introdujeron diferentes instrumentos que se utilizarían para motivar a las tropas y comunicar órdenes en el campo de batalla. Sería durante la Edad Media cuando la música militar comenzó a tomar forma con las primeras marchas y composiciones guerreras que acompañaban a los ejércitos cristianos en la Reconquista. Juglares y trovadores se hacían eco de los cantares de gesta y en las cantigas de Alfonso X se recogían algunos toques militares de aquella época y comenzaría a tomar importancia la música ceremonial con instrumentos de metal y percusión. Torneos, justas, anuncios de reyes y capitanes serían las primeras manifestaciones de la música de rendición de honores. Nuestro imperio se expandía y la música militar se enriqueció con influencias de las culturas de los nuevos territorios, utilizándose cada vez más en ceremonias y desfiles militares. Los tambores acompañarían a los soldados de nuestros tercios en su devenir a lo largo del imperio. En esta época aparecería el pífano,
instrumento de viento parecido al flautín que, según los expertos, fue traído a España por los soldados suizos a las órdenes de los Reyes Católicos y en 1534 se incorporaba oficialmente a los tercios. El pífano alcanzaría su apogeo en tiempos de Carlos III. Os cuento una cosa curiosa. Con los tercios se creó el atambor o tambor mayor, un músico gallardo, normalmente de elevada estatura y adornado de forma muy espectacular, que marchaba a la cabeza de las bandas de pífanos y tambores de aquellos tercios, llevando un enorme bastón con una vistosa empuñadura. La porra se llamaba. Entre las funciones del tambor mayor estaba la de marcar el compás y dar órdenes con los consabidos toques de ordenanza. Todo ello mandado con vistosas filigranas y molinetes de su bastón. Bueno, pues la porra del tambor mayor, era lo primero que se plantaba en el centro de un campamento, convirtiéndose ese lugar en el punto de encuentro de la unidad, y muy cerca de ella se instalaban las banderas del tercio. En aquel lugar era donde se imponían los castigos. Se utilizaba entonces la fórmula «vaya usted a la porra, soldado», para enviarles allí. De ahí el famoso dicho que ha quedado entre nosotros. La figura del tambor mayor sería precursora de nuestros directores actuales, figura que aparecería en el siglo XIX. Durante el siglo XVIII y con la llegada de los Borbones, el ejército sufriría importantes modificaciones. Las bandas de música militar irían creciendo y pasarían a formar parte de ellas más instrumentos como oboes, fagotes, clarinetes, trompetas, trompas y otros. En 1769, Carlos III oficializaba los toques reglamentarios de infantería y caballería, muchos de los cuales han sobrevivido hasta hoy en día. De este tiempo data nuestro himno nacional, nacido de la Marcha Granadera, declarada Marcha de Honor Española por el rey Carlos III el 3 de septiembre de 1770 y que tras diferentes arreglos y algún que otro paréntesis ha llegado hasta nuestros días. Durante el convulso siglo XIX, España viviría innumerables conflictos bélicos, la Guerra de la Independencia, las guerras carlistas, la emancipación americana, el comienzo de las guerras de África o las guerras de ultramar. En todos ellos, nuestra música militar siempre estuvo presente, creándose numerosas bandas militares, pero sin duda la época más importante de la música militar española sería precisamente en las últimas décadas de este siglo XIX y principios del XX. Veamos alguna marcha de esta época, como esta preciosa composición de Juan de Bros y Bertomeu, de comienzos del reinado de Isabel II. Pero también los soldados carlistas desfilaron al son de la música militar. Esta marcha se titula Alto quien vive. ¿Os suena, verdad? Un hito importante sería 1811. Es entonces cuando se considera que aparece oficialmente uno de los signos de identidad de la música militar española, la corneta, a la que se le asigna la misión, entre otras cosas, de interpretar los toques de ordenanza. Desde entonces, el toque de corneta
acompañará la vida de todos los que pasan por el ejército. A finales del siglo XIX ya teníamos en nuestro ejército una banda de música por cada uno de los 76 regimientos de infantería de línea y 26 batallones de cazadores, además de otras pertenecientes a academias y escuelas. Más de un centenar de bandas. Durante estos años se concretará la íntima relación de la música militar con el género lírico español por excelencia, la zarzuela. Muchas composiciones de ellas tendrán temática y título puramente castrense, como Colegialas y Soldados o Baile en Capitanía, y otras aportarán diferentes canciones y pasodobles que permanecerán hasta nuestros días. Solo yo respiro, estás más lleno aún más que te he dejado. Ay, pobres madres, cuando han llorado, y a Zaragoza vuelvo a pisar. Allí naceo, allí en Pinar, y a Zaragoza vuelvo a pisar. Allí naceo. El 20 de noviembre de 1886, los espectadores que asistieron al estreno de la zarzuela Cádiz de Federico Chueca se levantaron enardecidos y llenos de fervor patriótico, aplaudiendo el final del primer acto que representaba el desfile de los libertadores de la ciudad de Cádiz asediada durante la Guerra de la Independencia por los franceses. Por aquel entonces, nuestros soldados partían para ultramar y la marcha militar de la zarzuela Cádiz no faltaría en ninguna despedida de nuestros soldados al embarcar rumbo a la guerra. Pero España es país de todo o nada. Cuentan las crónicas que la reacción que siguió al desastre colonial del 98 alcanzó a esta marcha, a la que llegó a acusarse de ser la culpable del clima de exaltación patriótica despertado por las luchas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dejó de escucharse, se la arrinconó y quedó maldita durante años hasta que con el paso del tiempo volvió al lugar que merecía. Y estaría a partir de entonces en todos los repertorios de las bandas de música militares. Por cierto, que a Federico Chueca también le debemos el pasodoble 2 de mayo, compuesto en 1908 para conmemorar el primer centenario de la Guerra de la Independencia. Otra preciosa marcha militar. El siglo XX traería una época de esplendor a nuestra música militar, tanto en producción como en calidad, y grandes músicos españoles servirían en las filas del ejército. Ruperto Chapí, con su obertura del tambor de granaderos, Fernando Díez Giles, autor del himno de infantería, Arturo Saco del Valle, con legionarios irregulares, José María Martín Domingo y su Cirila,
Pascual Marquina Narro, autor de España Cañí, o también Alfredo Jabaloyes, autor de El Abanico, paradigma de las músicas para pasar revista a las tropas. Y bueno, muchos otros cuyas obras escuchamos todavía hoy en día en actos y desfiles. Como ya hemos visto, piezas escritas para la zarzuela terminarían utilizándose para desfiles y actos militares. Veamos un ejemplo. La marcha Los Voluntarios es sin duda la más famosa de las marchas militares españolas. Proviene de una zarzuela del mismo nombre de Jerónimo Jiménez, estrenada en 1893, en la que se narra el paso por un pueblo aragonés de los voluntarios catalanes camino de la Guerra de África en 1860. No debemos olvidar el hecho histórico de que fueron los voluntarios catalanes los que izaron la bandera española en la toma de Tetuán el 6 de febrero de 1860. Pero la zarzuela no sería la única fuente de inspiración. También otras formas musicales como los sainetes o la revista aportaron su granito de arena a la música militar. Precisamente de la revista Las Corsarias del maestro Francisco Alonso, estrenada en 1919, surgió una de las más famosas canciones con la que todos sentimos los vellos de punta. La famosa Banderita, que rápidamente se convirtió en un himno para todos los soldados que iban a luchar a África y que ha perdurado hasta nuestros días como recordatorio de nuestra querida bandera. La canción hace mención a esa pequeña bandera de mochila que llevaba cada soldado junto a él y con la que cubrían su rostro cuando morían. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me entierren con la bandera de España. Todavía hoy, cada soldado español en operaciones lleva su bandera de mochila. La banderita española, cuando estoy en tierra extraña y contemplo tus colores, y me acuerdo de mi España, mira si yo te querré como el vino de
del maestro Alonso también sería el pasodoble de los quintos de la zarzuela La Bejarana. Bejarana, no me llores, porque me voy a la guerra, decía la canción. El siglo avanzaba, nuestros soldados combatían en la guerra de Marruecos. Sin duda, de estos años no podemos olvidarnos de las músicas características de los regulares. Las fuerzas regulares indígenas de Melilla se crearon en Melilla el 30 de junio de 1911, siendo su primer jefe el teniente coronel Damaso Berenguer, y llegarían a ser la unidad más condecorada del ejército español. Su música es absolutamente característica, con sus nubas, como se llaman sus bandas, y el sonido de las chirimías, panderos, cornetas y tambores. Pero tampoco podemos olvidar a nuestra querida Legión, creada en 1920. Su fundador, el entonces teniente coronel Millán Astray, fue un verdadero visionario de la importancia de la música y los cánticos para enardecer a sus hombres. De ahí la canción del legionario, con música del maestro Modesto Romero y letra del comandante Emilio Guillén. ¿Y qué decir del novio de la muerte? Proveniente de un cuplé compuesto por Juan Costa y letra de Fidel Prado, estrenado en 1921, se transformó rápidamente en el emocionante canto representativo del espíritu legionario. En 1928, una vez terminada la Guerra de África, se estrenaba otro pasodoble compuesto por Jacinto Guerrero, que homenajeaba al ejército y a su sacrificio en las tierras africanas. Soldadito Español, otro clásico que será pieza fundamental de todos los conciertos de música militar. El orgullo
El devenir de los años continuaría. Se llegaría a la guerra civil, donde cada bando buscó en su música y canciones imbuir a sus soldados del espíritu combativo necesario para conseguir la victoria. A ti te dedico, España, mi canción, por ti mi lira vuelvo a descolgar. Durante el resto del siglo XX, nuestra música militar se mantendría fiel a sus principios, por un lado con sus vibrantes cornetas y por otro con los elementos característicos del pasodoble español, aumentando rápidamente la producción musical de nuestros compositores militares. Pero la música militar es algo más que marchas. ¿Cómo no recordar los toques reglamentarios para la transmisión de órdenes? Cualquiera que haya pasado por la milicia sentirá el baile de los pies al oír el toque de batallón y llamada y tendrá interiorizados los diferentes movimientos a toque de cornetín. Y si hay algo característico son los toques de nuestra caballería, al son de los cascos de sus caballos, que hoy perduran para impulsar el ímpetu y audacia de nuestros centauros en sus modernos vehículos. Si hay algo importante es la unión del ejército y la sociedad. En muchos casos, la música tradicional española ha servido para desfilar. En este sentido, no me resisto a recordar las innumerables veces que pude desfilar a los sones del pasodoble Islas Canarias, en mis formaciones en el Centro de Formación de Canarias en los comienzos de este siglo XXI. Os aseguro que el corazón se arrugaba como una auténtica papa canaria, como dicen mis amigos de aquellas tierras. En 1989 se creaban los cuerpos comunes y aparecía el Cuerpo de Músicas Militares. A partir de entonces, nuestros músicos dejaban de pertenecer a sus respectivos ejércitos y desarrollarían su carrera en las unidades de música de cualquiera de ellos, demostrando su preparación, su profesionalidad y vocación, acompañados también de la tropa que compone las diferentes bandas de guerra de los ejércitos. Por ello, no podemos terminar este programa sin hacer mención a nuestros queridos compañeros de la Armada y del Ejército del Aire. Sin duda, como composición emblemática de la Armada, tenemos que mencionar Ganando Barlovento, compuesta en 1966 por el músico y marino militar Ramón Sáez de Adana. Con ella podemos sentir el viento en nuestra cara y el movimiento del barco rompiendo las olas.
Os cuento otra curiosidad de la Armada. La salve marinera proviene de la zarzuela El molinero de Subiza, de Cristóbal Oudrit, estrenada en 1870. Cuando la obra se representó en el Ferrol, los guardiamarinas del buque escuela Asturias la hicieron suya y desde entonces se comenzó a cantar en las unidades de la Armada, pasando a ser reglamentaria en 1942 tras los arreglos de Jesús Montalbán, director de la banda de la Escuela Naval por aquel entonces, y con letra de Mariano Méndez Vigo. Y de la mar al cielo, alzando el vuelo con el himno del Ejército del Aire, con letra de José María Pemán y música de Ricardo Dorado de 1967. Se quedan muchas marchas en la carpeta de las partituras y la batuta no da para más, no terminaríamos nunca. La música militar ha dejado un legado duradero en la cultura española. Muchas de las marchas e himnos compuestos a lo largo de los siglos siguen siendo interpretados en ceremonias oficiales y eventos militares. Además, la música militar ha influido en otros géneros musicales y ha contribuido a la formación de nuestra entidad nacional. Para los que os interese el tema, tened en cuenta que el Instituto de Historia y Cultura Militar organiza cada año un curso de música militar y marcial al que os podéis apuntar cualquiera de vosotros. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Desde luego, cualquier español sabe reconocer una música militar española. Esté donde esté y seguro que sentirá su corazón ensancharse de orgullo. Gracias a todos los músicos militares, oficiales, suboficiales y tropa de ayer, hoy y mañana, que con su vocación militar y musical, su dedicación y alta preparación, nos recuerdan con sus notas lo maravilloso que es ser español en cada una de sus interpretaciones. Terminamos y seguimos desfilando. Os dejo con otro famoso pasodoble y canción escrito por José María Martín Domingo en los años 20 del siglo pasado. Y también proveniente de una zarzuela, La Cirila, que muchos hemos cantado y seguro que os suena. Nos vamos. Ven, Cirila, ven. Un abrazo, nos vemos pronto. Soy el corneta del más tranquila, el más granuja del batallón. Tengo sitiada a la Cirila, es una hembra que está jamón. Para conquistarla más fácilmente me cuesta el traje de mi teniente. Pues de corneta cuando le hablaba, de mi cepito y torreaba. Hoy de seguro no hay pitorreo, cuando la miro me tambaleo. Hoy la Cirila viene por mí.